SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, hoy con un debate complejo pero muy relevante, el que tiene que ver con las reglas fiscales. Son las normas que en los últimos 30 años obligan a los Estados miembros de la Unión Europea a reducir su déficit y su deuda hasta unos niveles relativamente bajos. Para hacerlo, se han tenido que aplicar recortes y eso es lo que se quiere cambiar ahora. Hay un debate abierto sobre cómo cambiar y cuándo cambiar estas normas, un debate en el que el gobierno español ha movido ficha. España apoya una agenda de reformas de las reglas fiscales realista y pragmática. Defendemos un marco de consolidación fiscal con sendas de reducción del déficit y la deuda adaptadas a la situación de cada país. Esta es la posición de España expresada por la vicepresidenta económica Nadia Calviño ante este debate sobre la reforma de las reglas fiscales. El gobierno defiende que Europa cambie la rigidez de las reglas que se aplican ahora para garantizar que todos los estados tengan unas finanzas saneadas y que puedan hacer ese camino de manera más flexible, especialmente ahora que la pandemia ha disparado el gasto y la deuda de todos los países. Es un debate, como decimos, que está abierto a nivel europeo, lo estaba ya antes de la pandemia, que lo pospuso, y ahora se retoma con la intención de acordar unas normas nuevas este mismo año. Vamos a repasar brevemente primero ¿qué dicen las reglas actuales, las que están en vigor? Carlos Sevilla, buenas noches. Buenas noches. Las normas actuales se aprobaron en Maastricht hace 30 años y fijan un límite máximo de deuda pública del 60% y un tope para el déficit público del 3% del PIB. Son normas que tienen que cumplir todos los Estados miembros y en caso de incumplimiento, la Comisión Europea les obliga a presentar un plan con las medidas detalladas que piensan aprobar para volver a cumplir. Estas son las normas que se quieren cambiar para aprobar unas más actuales, menos rígidas, aprovechando además que durante la pandemia se ha tenido que suspender la aplicación de estas normas porque ningún país europeo las iba a cumplir. Y en ese debate abierto hemos visto como recientemente, hace un par de semanas, España se aliaba con Holanda, son dos países, España y Holanda, que normalmente están a las antípodas en cuestiones fiscales como estas, se han aliado y han presentado una conjunta propuesta, un documento entregado al Eurogrupo. ¿Qué dice este documento? Sí, el documento defiende que cada país tenga flexibilidad suficiente para fijar su propio plan de reducción de la deuda, ya que las normas actuales obligan a reducir cada año un 5% el desvío de la deuda y esto, con tasas superiores al 100%, obligaría a aplicar recortes. La propuesta habla de que los estados creen márgenes fiscales para afrontar imprevistos y que se tenga en cuenta la necesidad de invertir en áreas como la transición ecológica o la digital. Un documento para el debate que tiene una arista clave en ese contenido, que es lo que dirán las nuevas reglas. De momento sigue sin haber acuerdo a nivel europeo, pero sí hay avances, dice el presidente del Eurogrupo, Pasqual Donoghue. We are working hard now within the Eurogroup to find consensus on areas that have been very, very difficult at other points. Estamos trabajando mucho para encontrar un punto de consenso ante una cuestión muy complicada, decía Donoghue. La otra arista que se tiene que afrontar es cuándo se empezarán a aplicar estas nuevas reglas, porque la idea inicial era que se aplicaran el año que viene, pero la guerra de Ucrania puede hacer cambiar estos planes. En ese debate, España pide que se posponga un año la entrada en vigor de las nuevas reglas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Nos inclinamos por esa suspensión de las reglas fiscales o al menos por una redefinición de las mismas que no ponga en riesgo ni la transformación digital ni los procesos de transición ecológica. Santiago Lago es catedrático de la Universidad de Vigo, investigador asociado a Funcas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, antes de entrar a hablar de hacia qué reglas fiscales vamos, hablemos un instante de cómo estamos ahora. Las actuales normas fiscales llevan vigentes desde la llegada del euro, han vivido una crisis de deuda, lo que pasó con Grecia. No valen, hay que cambiarlas sí o sí. Sí, hay que cambiarlas. Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos. Son unas reglas pues hoy muy complejas que no acaban de funcionar todo lo bien que nos gustaría. Lo sabíamos antes, de hecho, justo antes del estallido de la pandemia se abrió el proceso de revisión, pero lógicamente con el impacto que ha tenido sobre las cuentas públicas rápidamente hubo que dejar en pausa ese proceso y ahora estamos de nuevo estudiando y decidiendo cómo serán las reglas del futuro.
El calendario que se había marcado apuntaba a que este año 2022 iba a ser el año de la discusión de las nuevas reglas fiscales y que en 2023 se iban a aplicar ya las nuevas. Eso también está un poco en el aire desde la invasión rusa de Ucrania. Hay voces que apuestan por suspender un año más la entrada en vigor de estas nuevas reglas. ¿Hay que hacerlo o sería bueno mandar un mensaje ya de cuáles son estas nuevas reglas y de cuándo se van a aplicar? Bueno, yo creo que son dos procesos diferentes, ¿no? Yo creo que el ponernos de acuerdo en las nuevas reglas creo que es algo que deberíamos hacer que deberíamos hacer en el año 22, y determinar si en el 23 estarán ya en vigor o habrá que aplazarlas un año más, pues yo creo que será algo que veremos en los próximos meses, ¿no? Porque el impacto de la guerra en Ucrania pues es un impacto que todavía es abierto. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto se va a extender en el tiempo y no sabemos si será un factor suficiente, como lo fue la pandemia en el año 21, el año 22, para conducirnos a un aplazamiento un año adicional. Yo creo que es pronto para saber eso, pero sí es necesario decidir ya cómo serán las reglas del futuro. Sobre cómo serán las reglas de futuro. Lo de volver a una deuda del 60%, como establecen las normas actuales como máximo, habrá que quitárselo de la cabeza. Sin ninguna duda, porque la gran mayoría de países de la Unión Europea están ya por encima de ese nivel, pero yo sobre todo insistiría en que hay mucha simetría. Hay países para los cuales el 60%, entre otros España, pues es un umbral imposible, pues en un horizonte incluso de una década. En cambio hay otros países pues como Alemania que bueno podrían, ¿no? Pero desde luego hay algunos países pues como España, Grecia, Italia, Francia, que en fin, que obviamente necesitaremos objetivos diferentes, ¿no? ¿Las nuevas reglas deberían cambiar ese objetivo del 60% o deberían cambiar directamente el centrarse menos en la deuda y mirar otros parámetros? Bueno, esto es lo que está en discusión. Hay que tocar muchas cosas. En estos momentos buena parte de las reglas giran en torno al concepto de déficit estructural. Esto tiene algunos problemas y se plantea la necesidad de cambiar hacia la conocida regla de gasto. La deuda es un parámetro de referencia obligado, no cabe ninguna duda, ¿no? De lo que se trata sobre todo es de fijar velocidades que sean razonables desde el punto de vista económico. Si tenemos que recortar 5 puntos de deuda todos los años, pues eso nos obligaría a tener un superávit enorme, que a su vez eso congelaría la economía y podría acabar generando, en su caso, pues hasta recesiones, ¿no? Por tanto, hay que buscar un equilibrio. Sin ninguna duda, la deuda tiene que seguir ahí, aunque también aquí hay quien plantea que con tipos de interés tan bajos como los que estamos viviendo y que en fin, se proyectan hacia el futuro cercano, pues la deuda no es un problema tan grave, ¿no? Entonces es una discusión compleja, hay muchos elementos que hay que considerar de forma simultánea, hay diversidad en las situaciones y lo inteligente es que sean unas reglas que a todos nos disciplinen, pero nos disciplinen desde el realismo, porque si no son realistas, si las reglas no son realistas, van a acabar no aplicándose y eso es un escenario también muy poco atractivo, negativo. Las reglas están para cumplirlas, adaptemos las reglas para que puedan ser cumplidas por todos. De momento, para el debate tenemos varios documentos. Uno de los últimos es de esa propuesta conjunta que han firmado España y Holanda, que son dos países normalmente antagonistas, hablando de cuestiones fiscales a nivel europeo. Que dos gobiernos tan distintos, de signo tan distinto, hayan presentado un papel juntos, indica que el debate está más avanzado de lo que parece. Bueno, lo primero que indica es capacidad del gobierno español. A mí me parece que esto es un punto claro que se anota el gobierno, porque es verdad que Holanda hace menos de una década pues estaba en las antípodas, ¿no? Con un discurso muy duro y muy negativo contra España, ¿no? Y claro, ser capaz de pactar un texto que es verdad, que falta por concretar, pero es un texto conjunto, ¿no? Y hay una fotografía que avala ese texto. Yo creo que desde luego esto anticipa primero que hay más consenso del que había pues hace una década sobre qué hacer en el terreno
presupuestario y fiscal en Europa. Y también claramente pues creo que es algo que avala esa capacidad y necesidad que tiene al mismo tiempo España, ¿no? Porque es evidente que en esta reforma de las reglas fiscales no todos nos jugamos lo mismo. Y aquellos países que estamos en posiciones fiscales peores, nuestro déficit estructural es más elevado, nuestro ratio de deuda es más elevado, pues en esta reforma nos jugamos más que otros países que tienen menos desequilibrios. Por tanto, tenemos esa necesidad, pero esa foto muestra capacidad de liderar, y creo que esto es enormemente importante. Habría que añadir un elemento que yo creo que es el gran deber pendiente de este gobierno, que es la senda de consolidación fiscal. Incluso antes de que conozcamos las reglas, tenemos que poner encima de la mesa una ruta para volver a niveles de déficit y de deuda que sean más sostenibles, ¿no? Yo creo que esto además nos daría fuerza, es decir, no estamos defendiendo soluciones asimétricas y soluciones adaptadas porque no queramos cumplir, sino porque nuestra realidad es diferente. Por tanto, el mostrar ese plan, desde luego, avalaría y apoyaría nuestra posición. Ahí quería ir, porque hemos estado hablando de reglas fiscales a nivel europeo, pero hay dos debates dentro de España. Uno es el de cuándo se tiene que presentar ese plan para reducir la deuda y el déficit público y volverlo, digamos, a niveles menos disparados de lo que tenemos ahora. Y el otro, un debate en el que ha hecho especialmente hincapié la AIREF, sobre todo, es el de abrir también en España un debate sobre las reglas fiscales a aplicar aquí, no esperar y debatir, aprobar un nuevo marco fiscal para comunidades autónomas, ayuntamientos, cuando tengamos la resolución a nivel europeo, sino adelantarnos y abrir este debate también dentro de España. ¿Sería bueno hacerlo? Bueno, son varias discusiones importantes y necesarias, sin duda, porque tener ya esa hoja de ruta y presentar esos resultados agregados para el conjunto de las administraciones públicas, sin duda es importante. Discutir sobre cómo repartimos esos objetivos, que en el fondo son esas reglas fiscales, pues también es un elemento relevante. Claro, no todos los países además tienen la misma problemática. España es uno de los países europeos más descentralizados. De hecho, somos el que más en el terreno de la descentralización tributaria, incluso por delante de Alemania, de Austria, de Bélgica, de países federales. Y por tanto nuestra problemática es muy diferente a la de Francia, por ejemplo, ¿no? Que es un país mucho más centralizado, con unos municipios que sí son muy relevantes, pero con unas regiones que no admiten comparación con lo que son las comunidades autónomas en España. Por tanto, es verdad que nosotros tenemos una problemática diferenciada y, bueno, sin duda, pues estaría bien ir adelantando en este terreno, ¿no? De saber de cómo vamos a poder repartir esos objetivos, ¿no? Pues Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo, investigador asociado a Funcas, muchas gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Gracias a vosotros. Pues este es el debate abierto, ajustes más suaves o no, reglas de gasto más estrictas o no. Las opciones son muchas, están todas sobre la mesa, las consecuencias dependerán de lo que finalmente se decida a nivel europeo. Seguimos en Hora 25 de los Negocios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.